Hay una cosa que mucha gente no sabe y es que con el dinero que se sacó aquí en las minas de la Unión a finales del siglo XIX, prácticamente con ese dinero se financió todo el esqueleto industrial que tiene la región de Murcia. O sea, gran parte de las conserveras que hoy en día todavía funcionan o que existen, su origen es final del siglo XIX y mucha parte de ese dinero viene de las minas. Es decir, mucha gente que sacó dinero en las minas pues lo invirtió en montar negocios industriales, tanto de fabricación de maquinaria como de fabricación de muebles, como de conserveras, todo ese tema. Es decir, que Murcia de alguna manera le debe mucho a la sierra minera, o por lo menos su pasado industrial se lo debe en parte al dinero que se sacó aquí. Buenos días, he vuelto ayer de la Feria de Minerales de la Unión, la 27ª, si no me equivoco, y bueno, pues al margen de las charlas con los amigos, los saludos, las piedras y las visitas a las minas, en fin, preparando material para reportajes que iré publicando en este vídeo. Pero en este en particular vamos a hablar de la figura histórica de Pío Vandosell Gil. Yo no conocía de su existencia en mi ignorancia, ¿no? He oído hablar mil veces de Miguel Zapata, el tío Lobo, y bueno, pues creo que está bastante descompensado. Es decir, ambos fueron destacadísimos empresarios mineros de la Unión. Es curioso además porque encuentro que en sus vidas hay muchos paralelismos, hay muchos puntos en común, aparte de que coincidieran en el momento histórico y tuvieron tratos y demás, pero bueno, hay un curioso paralelismo en muchas de las circunstancias y coyunturas de su vida. Y bueno, ambos fueron empresarios de gran éxito, ¿no? Entonces, bueno, pues por esas cosas de la vida estaba mirando en internet temas de la maquinista de la maquinista de Levante, pues por aquello de documentar un poco contenidos presentes y futuros. Y bueno, pues entonces encontré en YouTube pues una conferencia
impartida por el bisnieto de Pío Van Dosel, en relación a lo que era la empresa, la fundición que luego dio origen a la Maquinista de Levante. Entonces, bueno, ahí es como yo tengo la primera referencia de Gonzalo Van Dosel. Y bueno, pues me gustó mucho, me sedujo el vídeo y entonces pues le mandé un correo electrónico y me contestó. De manera que con ocasión de la visita a la feria pues me puse en contacto con él y bueno, pues quedamos para charlar y vernos y tal, ¿no? Cosa que además agradezco muy especialmente pues porque no pude ser más inoportuno en el momento, ¿no? Pues porque Gonzalo estaba de pregonero en Cartagena, es miembro de no sé cuántas cofradías en la Unión, entonces bueno, pues la verdad es que venía el pobre sin dormir. Gonzalo Van Dosel es también el cronista oficial de la Unión desde el año 21, si no me equivoco, aparte de ser decano de la Facultad de Ciencias. Bueno, es una persona que tiene un conocimiento tremendo desde el punto de vista de lo que a mí particularmente me interesa, ¿no? Y bueno, pues cuando quedamos por la tarde en lo que era la casa de recreo de Pío, pues bueno, hay una parte que está habilitada como huerto, como bueno, estas cosas que se ve que tiene un cierto régimen de visita al público y demás. Pero bueno, la visita a la casa y a las distintas estancias es meterse por un rato en el siglo XIX. Me gustó muchísimo, me recordaba cuando visitas la casa 21 de Bellavista, donde todos los enseres, bueno, es alucinante. Lo que pasa es que no está preparado para la visita. Pero bueno, estuve hablando con Amalia. Amalia es una mujer encantadora, que es la prima de Gonzalo y que me recibió igual que él. Pues me estuvo un poco contando en detalle pues, las distintas piezas de mobiliario que tienen en la casa, ¿no? Y bueno, la verdad es que hablando poco conectamos mucho. Creo que son una gente estupenda a la que tengo ganas de encontrar de nuevo, pues para seguir hablando de cuestiones familiares y cuestiones patrimoniales y realmente el rato de la entrevista se me pasó volando. Me parece que es un hombre que explica muy bien las cosas, que sabe de lo que habla y que además lo comunica bien. Y bueno, pues como digo, se me hizo muy rápido, se me hizo muy corto, habiéndome sabido a poco. Precisamente por eso, pues en un próximo capítulo, una visita a la Unión, cuando podamos organizarlo, pues entonces me gustaría hacer una visita a la casa, pues para poder compartir también con vosotros algunas de las cosas que tienen allí, ¿no? Y que también pues Gonzalo y Amalia nos sigan contando cosas del bisabuelo. Y nada más, no quiero extenderme, simplemente quiero agradecer evidentemente pues la disponibilidad de ambos. De hecho me invitaron al día siguiente para que fuera también, les dije que iba a ir a hacer ahí unas pequeñas tomas y tal. Y bueno, están haciendo una barbacoa familiar. Bueno, la verdad es que curiosamente sin conocerme de nada me abrieron las puertas de su casa y de su familia. Entonces pues estoy muy agradecido a su generosidad y a su disposición. Y nada más, os dejo con la entrevista. Tenía un invernadero, te estoy hablando de 1896, tenía un invernadero que entonces era de cristal y madera, y en ese invernadero él cultivaba orquídeas, cultivaba hortensias, y entonces tenía un jardinero que venía de Valencia una vez al mes y le trajo especies de todas partes de Europa y del mundo y hizo aquí un vergel absoluto. Esa fuente es original de 1896, que es cuando hace la restauración de la casa. Y aquí, bueno, esto era Entonces esta fundación que está aquí ahora, que le tenemos cedido esta parte, pues siguiendo esa línea del parque ambiental que hizo mi bisabuelo, pues tiene también esto como un parque ambiental. Por ejemplo, aquí tiene una plantación de Sabina Mora, que es el Tetraclinis, lo conocerás, que es el pino típico de aquí, y es la plantación más grande que hay, no natural me refiero. Esa es la balsa, como te he dicho antes, esta finca tiene dos norias, una ahí arriba y esta aquí, que es una noria de sangre, que hay un animal ahí arriba que da vueltas, el agua va subiendo y por la cañería va hacia allá. Esta está restaurada entera.
Yo recuerdo de pequeño, cuando yo era pequeño, esto estaba destruido. Mira el grosor que tiene. ¿Lo ves? Esto es la piedra, el grosor que tiene. Y entonces ahí ves la profundidad que tiene dentro. Aquí tiene dentro, tiene un baño, tiene un salón que ellos lo utilizan. Tal. Esto, en la guerra civil, la gente venía y lo usaba de refugio. Venían aquí a refugiarse la gente del pueblo y se metían dentro, porque con la profundidad que tiene esto... Murcia estuvo con la República, ¿no? Sí, claro, hasta el último día. Cartagena fue de las últimas ciudades en ser liberada, de alguna manera. O sea, decir que... Y aquí hubo un bombardeo terrorífico en el 38, que entró un avión por aquí y destrozó, hizo mucho daño. Y nada, entonces, bueno, la finca sí... Esto es por donde has entrado con el coche. La finca sigue allá abajo. La finca se llama Villadolores, que es el nombre de nuestra bisabuela, de la segunda mujer, porque ella murió aquí. Ella murió en esta finca, entonces le puso... Para que ella pudiera descansar y recuperarse. Sí, y murió aquí. Y a la segunda mujer no le importó porque era su hermana. Este terreno donde está... Mira, esa es la plantación de la Sabina Mora, del Tetraclinis, que te digo que es el pino de aquí, que solo se da en esta zona. Y ahí hay una plantación que ellos han hecho, y luego aquí en total tienes 4 hectáreas, y por aquí dentro te pueden meter y tienes todo tipo de flora, fauna. O sea, sí, sí. Qué Yo bueno. no me he puesto de tiros largos. Bueno, yo ya ves tú cómo vengo, ¿no? Gonzalo viene de la mina. Madre mía, ¿qué van a pensar de mí? Si Digo, me he no han visto más elegante me cunde menos. Si voy de faena trabajo más. Lo que pasa es que el tema del minero, del patrimonio y todo este asunto siempre me ha gustado con locura, ¿no? Y entonces pues vinimos ya hace muchísimos años a la Unión, hicimos un monográfico de una revista que hacíamos en ese momento que se llamaba Camina. Sí. Sí, podemos decir que eran las dos figuras más importantes, los dos mineros más importantes del siglo XIX aquí en la sierra, pero él y Pío, o el tío Lobo y Pío. Bueno. Mi bisabuelo era Pío Andesel Gil. Pío Andesel Gil, ¿quién era? Pues mira, en principio era un chavalito de Alhama de Almería, un chaval joven que cuando tenía 13 o 14 años trabajó en una de las fundiciones que tenía el marqués de Villamejor, el padre del conde Romanone, por la zona de Almería. Cerca de su pueblo, que era Alhama de Almería, pues trabajó en una fundición. Y ahí aprendió, o en parte, o vio el oficio. Entonces, con unos 17 años aproximadamente, él tenía aquí viviendo una prima hermana que se había venido con su marido a intentar hacer fortuna, porque aquí habían aparecido las minas, la explotación minera, hubo mucha gente de Alhama de Almería, de todo el Valle del Andarax, de la zona de Alías. Entonces había gente que venía como empleados de las fundiciones, pero también había gente con un pequeño capital que venía a intentar hacer fortuna. Y este primo político de él vino en ese segundo grupo y hizo cierta fortuna. Entonces él con 17 años se vino aquí a la Unión, a casa de su familiar, y él, ¿qué sabía hacer? Pues había trabajado en una fundición, entonces alquiló, en la fundición La Paz alquiló un horno. Un horno que, hombre, para alquilar un horno pues tenías que tener capital, tenías que tener ciertos conocimientos, porque tenías que contratar a 7 o 8 personas para manejar el horno, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezó así, te estoy hablando de 1870 aproximadamente. Y entonces él empieza a funcionar, le va bien, entonces alquila un segundo horno, luego alquila ya una fundición con 3 hornos, luego otra, que es la Tres Hermanas, luego alquila otra fundición, la Brígida, que se llamaba Mercedes entonces, con 5 hornos, y al final, en 1878, él decide construir la suya, la fundición Dos Hermanos. La llama así porque en ese momento él tenía 2 hijos, luego tuvo 24, pero en ese momento tenía 2 hijos, entonces le llamó Fundición Dos Hermanos. Y una fundición que todavía existe en las ruinas de la fundición, saliendo de la Unión hacia el llano. Y él, él debía ser muy listo, entonces lo que hizo fue contactar con ingenieros alemanes y construyó en ese momento, cuando la termina en 1883 aproximadamente, la fundición más moderna que había en toda la región de Murcia. Aquí había un montón de fundiciones, hay que decir, pero en ese momento era la más moderna, luego hubo otras que la imitaron. Y entonces, ¿él por qué se dedicó a la fundición? Él siempre decía que era fundidor, a pesar de que luego tuvo más de 150 minas, pero él dice que era fundidor porque es por lo que le había empezado, porque él pensaba que era donde estaba el dinero, realmente el dinero estaba en fundir el plomo. Entonces él empieza, ni siquiera funde el plomo de esta zona, porque también hay que decir
que aquí más o menos la riqueza media que podía tener el mineral, la galena, que era la que en ese momento se fundía, pues venía a ser aproximadamente un 40 o 50% en plomo y unos 3 kilos de plata, un kilo y medio de plata por cada 1000 kilos de plomo, mientras que Mazarrón, que apenas está a 20 kilómetros de aquí, pues resulta que la galena que salía tenía un 70-80% de plomo y hasta 3 kilos y medio de plata. Entonces, claro, él que no era tonto, pues intentó o se traía el mineral de Mazarrón. Y en 1884 él intentó hacerse no con la propiedad fue más tarde, pero en principio con la concesión de la mina, una de las minas más importantes de Mazarrón, que era la mina Talía. Era una mina que todo el mundo, que todavía existe, se puede visitar, todo el mundo sabía que tenía mucha riqueza, pero a mucha profundidad, y el problema es que a partir de los 100 metros estaba cubierta por agua. Y entonces hasta 180 metros se había explotado ahí, pero por debajo no. Y bueno, pues nadie tenía los medios y en Mazarrón, a diferencia de aquí, han sido grandes empresas las que han explotado las minas, aquí han sido más particulares. Y entonces él hizo una jugada muy audaz, porque en competencia con el famoso Tío Lobo, porque era el minero más importante de esa época en La Unión, o en Cartagena, junto con el Tío Lobo, Miguel Zapata del Tío Lobo. Ellos no eran amigos, pero sí fueron socios en muchas cosas, pero fueron contrincantes en muchos negocios. Y uno de ellos fue intentar la mina Talía. Pero al final se llevó el gato al agua Pío Andosel. ¿Por qué? Porque hizo una apuesta tremenda. Le pidieron, la familia que eran los dueños, los Ayuso, le pidieron una fianza de 100.000 pesetas del año 1884, cuando una casa valía 1000 pesetas, es decir, que estamos hablando de muchísimo dinero, y él hipotecó la propia fundición que tenía, la casa que ya había comprado en La Unión y la casa que había comprado en Cartagena, y lo hipotecó todo para que le saliera bien la jugada de explotar la mina Talía. Contactó con los mismos ingenieros alemanes que le habían construido la fundición, les planteó el problema del desagüe de la mina y entonces vinieron a Mazarrón, desaguaron la mina, pusieron un sistema muy moderno y a partir desde 1885 hasta 1913 él fue el concesionario de la mina Talía de Mazarrón, que él siempre decía que era la que a él le había hecho millonario, porque ayudó a construir un tren desde las zonas de la mina de Mazarrón hasta el puerto de Mazarrón, bajaban el mineral al puerto, en el puerto lo embarcaban en el puerto de Cartagena. En el puerto de Cartagena tenía un almacén privado con una vía férrea privada que entraba en el almacén, lo subía en su almacén y lo traía por la vía férrea pública hasta el pueblo de La Unión y había un desvío de una vía férrea privada que lo metía en su fundición. Y así es como él pues estuvo trabajando durante muchos años. Sí, bueno, vamos a ver, a él el declive, él muere en el año 1920, entonces el declive de la minería como tal no termina de pillarle, porque, ¿sabes tú? Bueno, la minería, a mí me hace gracia porque la gente habla del declive o del auge de la minería como si fuese algo muy constante en el tiempo y que de repente hubo un declive a partir del año 24. No, la minería eran auténticos picos de sierra, o sea, porque dependía mucho del precio de los minerales. Entonces, lo mismo, por ejemplo, los mejores años fueron de 1895 a 1910, pero en esos años hubo 2, 3, 4, 5 años de crisis absoluta, es decir, que eran unos dientes de sierra. Hasta 1910 es verdad que fueron años muy buenos y después entre el 10 y el 20, que es cuando él muere, pues hubo todavía años buenos, ¿no?, de fundición de plomo. De hecho, la fundición sigue funcionando hasta el año 24 y es, digamos, que la gran crisis de la minería, cuando realmente esto deja de funcionar y se hunde, es a partir del 24, pero en el 25, por ejemplo, fue un buen año, el 26 fue un mal año, luego ya a partir del 30-31 empieza el declive absoluto hasta que a mitad de los años 40 pues aparece el sistema de flotación diferencial y entonces empieza la minería a cielo abierto y hay otro auge, ¿no? Pero digamos que a él pilla casi toda la bonanza de la minería, ¿no? Porque él llega aquí en 1870 aproximadamente, bueno, antes, yo creo que llega en el 68, él llega sobre el 68, él se casa en el 70, se casa aquí, aunque se casa con una mujer de su pueblo, de Alhama de Almería, se casa aquí en La Unión, y entonces él vive en La Unión hasta el año 96. En el año 96
Él ya ha hecho una fortuna considerable y tenía muchos contactos políticos en Madrid, porque él era muy amigo de Nicolás Salmerón. Nicolás Salmerón fue el tercer presidente de la Primera República Española. Y de la casualidad que él era de Alamá de Almería, o sea, eran del mismo pueblo. Entonces, claro, pues no sé si conocían del pueblo o no, pero el hecho es que se hicieron muy amigos. De hecho, Pío fue concejal de aquí, del Ayuntamiento de la Unión, republicano, en 2 ocasiones, y la primera vez que es concejal, en 1891, Salmerón viene a su toma de posesión. Y Salmerón, estamos aquí grabando en la finca que tenía Pío, a las afueras de la Unión, y Salmerón se alojó aquí, estuvo alojado aquí muchas veces, es decir, que tenía mucha amistad. Entonces, él tenía, también con Emilio Castelar, con el que fue el 4º presidente de la Primera República, tenía mucha relación a nivel político en Madrid. Entonces, en 1896 lo que hace es que compra un palacete enfrente de la Ópera de Madrid, en la calle Mayor, y se va a vivir con su familia, con sus hijos, que entonces debía tener ya pues, por lo menos 20, porque mi abuelo de 1903 ya nació en Madrid, o sea que él se fue de aquí, y mi abuelo era el hijo 21, o sea que él se debió ir de aquí con casi 18, 19 hijos, y estuve viviendo en Madrid 10 años. Y en Madrid le dio tiempo a hacer muchas cosas. Para empezar, fue de los primeros socios del Casino de Madrid, fue uno de los fundadores del Real Madrid. De hecho, 2 de sus hijos, 2 de los 24 hijos, jugaron en el primer Real Madrid. Aparecen en el Museo Real Madrid Adolfo Bandosel y Pío Bandosel como jugador del Real Madrid, y mi tío Adolfo jugó en el Madrid, que gana la primera Copa del Rey en el año 1905. Y bueno, esos años que él está en Madrid, pues hace muchas relaciones con un montón de gente y tal, pero en 1906 se vuelve, porque él había dejado su negocio en manos de su hijo mayor, pero las cosas no iban bien y tal, bueno, llegaron a pelearse y a separarse, y entonces él vuelve, se vuelve a hacer cargo de los negocios y ya se establece aquí en esta casa, y él vivió aquí hasta el año 18, que se trasladó a Cartagena y ya murió allí. Digamos, la única época que él no controló sus negocios es de 1896 a 1906, que primero se los dejó a su hijo, pero enseguida se dio cuenta que su hijo no funcionaba. Pues claro, hay que entender que eran hijos que habían nacido pues en una familia con muchos posibles, muy acostumbrados a no hacer nada y a una vida tal, y entonces pues no le salió. Fíjate que casi ninguno de sus hijos le salió, digamos, no sé si llama trabajador, pero me refiero de lo de la primera mujer, sino no tan avispados como él en los negocios, entonces, sino que se habían dedicado a vivir de la renta. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues adoptó, entre comillas, un hijo empresarial, que fue Andrés Teulón. Andrés Teulón luego fue un gran empresario, pero empezó como contador en su fundición, él lo adoptó, y después, bueno, él es muy famoso en la Unión porque él fue, por ejemplo, él fue el que creó la Brigada de Bomberos en la Unión en 1903 y trajo en 1913 el Cristo de los Bomberos, que hoy en día es el Cristo de los Mineros, pero cuando él lo trajo era el Cristo de los Bomberos, y yo estoy convencido que Pío ahí le ayudó a financiar el Cristo y a traerlo, porque en realidad yo tengo escritos de Pío donde habla de Andrés como si fuera su hijo, o sea, como un hijo más, ¿no? Pero en este caso el hijo elegido, de alguna manera, por él. Y entonces, y de hecho él, a final de sus días, pues Andrés todavía siguió llevando los negocios, estando la viuda de mi bisabuela, al mando, ¿no? Es decir, que de alguna manera él siempre estuvo al frente de sus negocios, porque él era una persona muy combativa, muy activa, muy inteligente. Yo recuerdo, había los de la Cierva, que eran los prebostes de Murcia, los caciques de Murcia en aquella época, que habían intentado también hacerse cargo de la mina talida en Mazarrón. Encontré un escrito de Isidoro de la Cierva que le recomendaba a otro que no se metiera en líos con Pío Bandosel, porque Pío Bandosel tenía 2 cosas que eran muy peligrosas, que era que tenía dinero y además era muy impulsivo en los juicios, o sea que enseguida te ponía un juicio y no arrendaba con eso, ¿no? Y entonces, vamos, como que era difícil engañarle, ¿no? Que era una persona que si tenía que defenderse iba hasta el final, ¿no? Combativo. Muy combativo, sí. Era muy combativo, y aparte, claro, una persona combativa con dinero para poder poner juicio y financiarlos, pues le recomendaban que no se metieran con él. Imagínate, él dejó un patrimonio impresionante, tanto en fincas, porque él invirtió mucho del dinero que hacía,
lo invirtió en fincas agrícolas. Él tenía fincas, estamos hablando de fincas de 50, 100, 600 hectáreas, ¿no? Es decir, por ejemplo, él tenía una finca de 600 hectáreas en Torre Pacheco, Las Conquetas, que ahora una parte de ella es Polaris, lo que es Polaris World, que lo compró ahí en Las Conquetas. Luego tenía otra de casi 100 hectáreas en Librilla, luego tenía en Orihuela otra de casi 300 hectáreas, es decir, que él invierte mucho en patrimonio agrícola. Tenía esta finca, que comparado con esa era pequeña, porque esto eran 46 hectáreas. Y luego también industrial, por ejemplo, él montó, junto con Alejandro Delgado, una empresa de fabricación de muebles, que la montó en Murcia. Y también ayudó a muchas conserveras, porque hay una cosa que mucha gente no sabe, y es que con el dinero que se sacó aquí en las minas de la Unión a finales del siglo XIX, prácticamente con ese dinero se financió todo el esqueleto industrial que tiene la región de Murcia. O sea, gran parte de las conserveras que hoy en día todavía funcionan o que existen, su origen es final del siglo XIX, y mucha parte de ese dinero viene de las minas. Es decir, mucha gente que sacó dinero en las minas pues lo invirtió en montar negocios industriales, tanto de fabricación de maquinaria, como de fabricación de muebles, como de conserveras, todo ese tema. Es decir, que Murcia de alguna manera le debe mucho a la sierra minera, o por lo menos su pasado industrial se lo debe en parte al dinero que se sacó aquí. Luego, aparte, él también, en los años que estuvo en Madrid, pues, por ejemplo, se metió en obra pública. Y el dique seco del Arsenal de Cartagena, que tiene hoy en día lo que era Bazán, que hoy en día es Navantia, que es un dique seco grandísimo para meter ahí los barcos en reparación, que se construye de 1896 a 1904, él es quien gana la licitación. Él gana la licitación de 6 millones de pesetas del año 1896, y entonces durante estos 8 años él construye el dique seco, que hoy en día está en manos de Navantia y que precisamente ahora van a ampliar y tal, porque ya se ha quedado pequeño. Luego, bueno, aparte de eso, en una de las fincas que compró en Orihuela, resulta que en medio había un salto del río Segura. Y entonces a él se le ocurrió, por 1900, que ahí se podría hacer una central hidráulica, aprovechando ese salto de agua del Segura. Entonces, una vez más, recurrió a sus amigos ya alemanes, que la habían, y vinieron y construyeron una central eléctrica, hidráulica en este caso, que fue la que le dio servicio a toda la Vega Baja, y de hecho fue el suministrador del alumbrado público de la ciudad de Orihuela durante muchos años, ¿no? Entonces, esos negocios quedaron todos a su muerte y, por desgracia, los hijos estuvieron peleándose en los tribunales durante 7 años, desde que él muere, pero ya en el año 27 pues se ponen de acuerdo y entonces crean varias sociedades. Una sociedad que se llamaba Minas Bandosel, que se encargaba de todo el legado minero que creó, otra fundición, Dos Hermanos, que se encargó de la fundición, y luego otra que se encargaba de todo lo que no era relacionado con la mina, y eso, pues bueno, se repartieron las acciones entre los diferentes hijos, y la verdad es que las Minas Bandosel pues se dedicaron durante todo el tiempo a alquilar las minas, a rentarlas o a vender las explotaciones mineras a cielo abierto, pero ellos no se dedicaron, ninguno de sus hijos, ni siquiera de los nietos, se dedicó al negocio minero, ni supo ver la oportunidad de aprovechar toda la cantidad de tierras que tenían y las propiedades que tenían mineros. 1890, la Maquinista de Levante, hasta hace muy poco, la verdad es que todo el mundo decía que la había fundado Miguel Zapata, y no es así. La Maquinista de Levante, en realidad, o la Fundación Santa Marina,
la funda un maquinista, un ingeniero mecánico que trabajaba en Portmán, que se llamaba Bernardo Pérez Santamarina, que había venido de Asturias. Y entonces este hombre venía aquí y él trabajaba como maquinista y rápidamente se dio cuenta de que en una sierra como esta, donde se utilizaba tanta maquinaria, pues hacía falta un taller de maquinaria, o sea, un taller que no solamente reparase la maquinaria que había, sino que construyese maquinaria. Entonces él tuvo la idea, compró la Fundición San Luis, que es una fundición que está en el mismo pueblo, detrás del mercado público, al otro lado de la vía, era una fundición de plomo, compra esa fundición de plomo y entonces, claro, hacía falta mucho dinero, estamos hablando de unas 70.000 pesetas que necesitaba para poner en marcha la fundición. Entonces él recurre a su amigo Miguel Zapata Sáez, porque eran amigos porque además en 1884 se establece la primera línea telefónica entre La Unión y Portmán, y esa la establece el tío Lobo, la financia él, Miguel Zapata, y a cambio el ayuntamiento le dejaba utilizar la fuera de servicio público para sus llamadas. Y cuando al año siguiente se concede la línea de teléfono entre Portmán y Cartagena, pues entonces se crea una sociedad que está creada por el tío Lobo, dos sobrinos suyos y Bernardo Pérez Santamarina. Y ellos establecen la primera línea telefónica en 1885 entre La Unión y Cartagena. Entonces, esa amistad que tenían, además eran vecinos porque eran vecinos no en Portmán, sino que el tío Lobo le vendió un terreno en Cabo Palo y eran vecinos en Cabo Palo. Total, que cuando Bernardo Pérez Santamarina necesita dinero, pues ¿a quién recurre? En aquella época no había bancos, pues recurre al tío Lobo, a su amigo, y le pide un préstamo de 70.000 pesetas. Entonces, con esas 70.000 pesetas, él constituye y pone en marcha en febrero de 1890 la Maquinista de Levante. Pues bueno, que entonces se llamaba la Fundición Santamarina. Y la pone en marcha, empieza a funcionar y hace obras públicas importantes, hace varios edificios en Cartagena, hace obras de desagüe, hace maquinaria muy potente. Cuando empieza a funcionar, claro, con el dinero que le había dado el tío Lobo, pues puede hacer toda la inversión, pero le faltaba dinero para el circulante, para poder funcionar, para comprar todos los utensilios que necesitaba. Y entonces le pide un préstamo de 25.000 pesetas a Pío Bandosel, que también era amigo suyo. Y entonces, bueno, pues de alguna manera Pío le deja el dinero y entonces con eso empieza a funcionar, le va muy bien. Pero este hombre, una de dos, o tenía problemas de juego, que parece que tenía, y también hizo alguna inversión minera que no le fue bien. Total, que al final pues tuvo muchos impagos, empezó a ir mal la fundición y no le pagó nada, no le devolvió el préstamo ni a Pío Bandosel ni al tío Lobo. Al final el tío Lobo le puso un juicio y entonces pues el juzgado de primera instrucción de Cartagena, el año 1895, le atribuye lo que es la Fundición Santamarina a Miguel Zapata. Miguel Zapata le compra a Pío el préstamo que tenía de 25.000 pesetas, que no le ha devuelto nada, por lo cual se queda Miguel Zapata con toda la propiedad y entonces contrata a un ingeniero de Valencia y pone en marcha lo que es primero la fundición de Miguel Zapata desde el año 1895 hasta 1897 y a partir del 1 de enero de 97 empieza a funcionar con el nombre comercial de la Maquinista de Levante. Y es donde empieza la Maquinista de Levante, que se convierte pues, en una de las empresas de maquinaria más importantes de España. De hecho, competía mucho con la Maquinista de la ciudad de Barcelona, eran los dos grandes rivales y esta fábrica hizo obras en el puerto de ampliación en el puerto de Valencia, en el puerto de Huelva, en el puerto de Algeciras, en el puerto de Málaga, hizo aquí el mercado público, la gran carcasa que tiene de hierro le hicieron ellos, es decir, que fue una empresa muy importante. Y él estuvo, digamos, no es que fuera precursor, pero sí ayudó al precursor económicamente a ponerla en marcha. Vamos a ver, mira, aquí se suele hacer en el pueblo mucho siempre un contraste, ¿no? Siempre hablan como del minero bueno, o del empresario minero bueno, y se ponen de adalid a Pío Bandosel. De hecho, en el pueblo todavía le siguen llamando Don Pío, o sea, tiene ese mote. Y como minero o empresario malo suelen poner al tío Lobo, ¿no? Y, hombre, a mí eso me agrada, pero tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué viene esa división? Pues viene básicamente porque aquí había un sistema muy odioso de pago, que era el sistema de los vales, que muchos empresarios mineros, la gran mayoría de los grandes, lo que hacían es que en vez de pagar con efectivo a sus empleados, pues le daban unos vales que tenían que canjear en tiendas o que eran suyas
o con los que ellos habían llegado a un previo acuerdo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ganaban por dos vías. Y el tío Lobo era un fanático de ese tipo de pago. Y en cambio Pío se había negado siempre. O sea, Pío siempre pagaba en efectivo. Entonces yo creo que viniendo de ahí, pues se tira el hilo y se considera que uno era bueno y otro era malo. Mira, hablando sobre el tío Lobo, el tío Lobo debía ser un personaje muy especial, alguien increíble, porque además, aparte de contrincante, ellos no eran amigos porque eran muy distintos, pero hicieron negocios juntos, o sea que los dos se reconocían en su inteligencia y en su capacidad por hacer negocios. El tío Lobo, él es oriundo de San Javier, bueno, en realidad una pedanía de San Javier que se llamaba El Mirador. Antes de venir aquí, bueno, su familia era una familia de dinero, su padre era tratante de ganado, y entonces ellos tenían dinero. De hecho, la familia ya había comprado en esa época gran parte de lo que es la parte final de la Manga, la Encañizada. Y allí, aprovechando esa parte, antes de venir aquí a las minas, Miguel Zapata, el tío Lobo, pues monta negocios en la Encañizada, negocios pesqueros. Uno que se llamaba La Estrella y tal, monta varios negocios. ¿Pesqueros? Sí, pesqueros, de pesquería, a través del sistema de Encañizada. Yo pensaba que el tema de adquirir los terrenos de la Manga era pues por tener también terrenos para la ganadería. En principio puede ser la familia, por eso los compra, pero él lo que hace es que ve la oportunidad, donde ahora está el puerto del Estacio, él ve esa zona encañizada que sigue ahí, donde está el puente, a mano izquierda ves abajo, ahí sigue estando la casa, que sigue estando en manos de la familia, no sé de qué parte de la familia, pero eso era de Tomás Maestre, que era un bisnieto de él. Pues en esa zona él estableció negocios de pesquería, a través de Encañizada. Y con eso él consigue cierto dinero. Pero alrededor de 1867 es cuando él decide venir aquí a la Unión. Y entonces en la Unión primero se establece en el llano con un negocio de hostelería, lo que era una venta, y luego, pues, sí, un ventorrillo. Y luego poco a poco, pues yo creo que en esos ventorrillos es donde se cocía todo el negocio, la gente iba, la hablaba, algunos hablaban de más, otros hablaban de menos, se firmaba el negocio. Entonces él quería ser muy listo, pues empezó como a picar, bum, 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 y empezó a entrar por el tema de la minería, el tema de la fundición. Él empezó como Pío por el tema de la fundición, empezó alquilando fundiciones y luego al final pues montó la suya y tuvo mucho negocio. Pero él vino como un hombre de negocios que vino aquí a la Unión atraído por la posibilidad de hacer fortuna a través de la minería. Hay un detalle curioso que no conoce mucha gente, que descubrí yo de casualidad hace tiempo, y es que más o menos por la misma época en la que él viene aquí, que yo tengo establecido que es el año 67, y él había nacido en el 41, o sea, estamos hablando que él ya tenía 26 años cuando viene aquí. Fíjate, en cambio Pío cuando viene tiene 18, o sea, así que hay una diferencia. Pero más o menos en la misma época en la que él viene aquí, el Mirador, que es la pedanía de la que él nace, pide incorporarse al municipio de La Unión. No solo el Mirador y otra pedanía de al lado, que estaban peleados con San Javier por el tema de los impuestos que les cobraban y tal, solicitan oficialmente al Ayuntamiento de La Unión formar parte. Pero bueno, el Ayuntamiento de La Unión lo rechaza y tal. Pero fíjate, yo creo que tiene que haber alguna conexión entre que el Mirador haga esa petición y que el tío Lobo acabe aquí. Pero por desgracia no he encontrado esa relación en papeles, pero me sospecho que debe haberla. Y entonces el tío Lobo coge y se establece en Portmán y en Portmán empieza pues como concesionario de minas, después, como he dicho, se mete en el negocio de la fundición y él fue, pues como Pío Bandosel, un hombre que en realidad el negocio suyo fueron las fundiciones, empieza a comprar la fundición Concepción, luego la Orcelitana, luego otra y al final crea la gran fundición Concepción, que la constituye en 1906, cuando muere su esposa, con la que tuvo 7 hijos. Y bueno, pues él fue haciendo fortuna y se fue haciendo de alguna manera, entre comillas, como el cacique del pueblo, ¿no? Y era prácticamente el dueño de todo lo que había en Portmán. Antes de él había otros caciques, pero se los come a todos y prácticamente acabó siendo el dueño y señor de aquella pedanía. Vamos a ver, yo creo que eso más son tópicos que otra cosa, porque se cuentan un montón. Yo he escuchado las mismas leyendas en boca de muchos empresarios, que si se fumaban encendían los puros con billetes de 1000 pesetas, que si un obrero que encontró su cartera llena de dinero y se la devolvió, él le dijo que era tonto y no sé qué y tal, y que se ahorcara y todo eso. Es decir,
Yo esas cosas la verdad es que entiendo que forman parte del mito del personaje. Yo sé que él era un hombre trabajador, un hombre que es verdad que utilizaba el sistema de los vales, eso sí que hay conciencia de eso. Es verdad que parece que en el trato no era una persona afable, era una persona más bien hosca, no era nada sociable, de hecho él no utilizó prácticamente su poder político o su poder económico para prosperar en la política, en realidad lo hicieron su yerno más bien, más que su hijo. Sí que lo hizo, pero su hijo murió joven, murió en el año 1912, tenía 33 años, y eso a él le recluyó bastante también. Entonces su familia sí que aprovechó luego el favor político que él tenía, pero él no, él era una persona, no me atrevo a llamarle huraño, pero más bien hosco, no era una persona de relación social. Pero bueno, en los negocios era un lince, de hecho se puede ver en todo lo que crea y el emporio que deja, y luego, como he comentado antes, él y Pío pues se reconocían empresarialmente y tuvieron varios negocios juntos. Por ejemplo, la mina Manolita, que es una de las minas que está al pie del Cabezo Rajao, que es una de las minas de plomo más importantes que ha habido aquí, ellos eran los dueños a mitad y la explotaron juntos. Y luego la famosa, ahora es famosa por ser la Cueva Victoria que está saliendo del estrecho en dirección hacia La Manga. Antes era la mina Victoria, era una mina de hierro, y al lado estaba la Joaquina, y detrás está el monte de las Ermitas, que al otro lado está el monasterio de San Ginés. Pues toda esa zona, hasta el monasterio de San Ginés, incluyendo la finca que hay allí, el monte y todo, lo compraron a mitad Pío y el tío Lobo, y explotaron en el año 1899, y explotaron juntos la mina Manolita y la mina, o sea, la mina Victoria y la mina Joaquina. Además hay un dato curioso, y es que el tren, en principio que se construye, el tren minero, le llaman el tren minero, pero en realidad se empieza a funcionar en 1874, se han cumplido ahora 150 años, pero en realidad no empieza a cargar mineral hasta 1880. Entonces en 1880 se hace una primera ampliación hasta el descargador, que es donde estaba la fundición de Pío y otras fundiciones, y luego más adelante, al final de siglo, 1897, se hace una ampliación que al principio se quería llevar a los nietos, pero se para en Los Blancos. Los Blancos eran 4 casas, pequeñitas, que ya no existen porque ya en los años 50 o 60, cuando se hizo la cantera de Los Blancos, que pertenecía a Peñarroya, pues para hacer la cantera a cielo abierto se cargaron lo que era el poblado de Los Bantos. Pero el poblado de Los Blancos, que era un poblado de 4 casas, resulta que el tren paraba ahí, y la gente dice, ¿pero por qué paraba en Los Blancos? O sea, ¿qué explicación hay para que el tren llegue de Cartagena o del puerto de Cartagena hasta Los Blancos? Pues Los Blancos estaba justo frente a frente con la mina Victoria y con la mina Joaquina. ¿Y de quién era la mina Victoria y la mina Joaquina? Pues de los 2 empresarios mineros más importantes del momento. O sea que seguramente tiene mucho que ver el hecho de que el tren se parara delante de la mina Victoria y de la mina Joaquina, a que los dueños de esa mina fueran estos 2 hombres, ¿no? Da la impresión que el tío Lobo hizo un uso de la política más bien instrumental, no vocacional, es decir, que yo creo que él no era como su yerno, ¿no? No, él no lo era. Bueno, pero Pío también, ¿eh? O sea, Pío utiliza también la política como un medio instrumental. Él estuvo metido en política, pero solo a nivel local. O sea, él fue concejal 2 veces, igual que Tío Lobo, también fue concejal. No es la misma época, la verdad, porque el Tío Lobo fue mucho antes. El Tío Lobo fue en 1873 y 1874, y Pío fue en 1891 y 1909. O sea que, aunque tenían una edad pareja, porque uno del 41, otro del 47, pero la verdad es que la vocación política, yo creo que el Tío Lobo la tuvo al principio, se le debió agotar, y ya lo utilizó como una manera instrumental, y Pío pues la tuvo, pero luego, en realidad, por ejemplo, esos contactos políticos que tenía en Madrid, pues le vinieron de cine para muchos negocios, la propia concesión que te he dicho del dique seco de Cartagena, los propios permisos para la hidráulica en Orihuela, es decir, que él era muy amigo, como he dicho, de Castelar y de la alta clase política de Madrid, y estoy convencido que todo eso lo utilizaría, digamos, para que su negocio fuera mejor, ¿no? Es decir,
pero él, que podía haber sido lo que hubiera querido a nivel político, no tuvo esa vocación. Y el tío Lobo tampoco. Pero fíjate que el tío Lobo sí que la tenía reflejada en sus hijos. Para él, el que hubiese querido que hubiese llegado a ser lo que luego fue su yerno era su hijo, pero al morir su hijo pues fue el yerno, que el yerno, bueno, fue ministro, fue además presidente del Banco de España un par de veces, es decir, que tuvo cargos políticos importantes. Y en cambio Pío, por eso que te he dicho antes, que no encontró un hijo que le siguiera esa estela, ¿no? O que en el que él pudiera proyectar las ambiciones políticas que pudiera tener. Sí tuvo uno, que se llamaba Pío, pero le pasó lo mismo que el tío Lobo, curiosamente, y es que murió joven, porque murió con 26 años. Él era el que estaba llevando la empresa hidroeléctrica que montó en Orihuela su padre, pero murió de un tifus, pilló un tifus y murió con 26 años. Y eso fue un golpe duro para Pío, porque parece que había encontrado por fin al hijo que no tuvo, o al hijo que le podía llevar los negocios. Y entonces, ¿qué pasa? El hijo que estaba en Madrid, que era jugador del Real Madrid, que te he dicho que ganó la Copa del Rey con el Madrid, Adolfo, pues entonces al morir su hermano Pío, su padre le obligó, entre comillas, a ir a Orihuela a hacerse cargo de la hidroeléctrica. Luego este hombre acabó siendo alcalde de Orihuela y además, fíjate qué curioso, se casó con la marquesa de Amébar, que era hermana de la marquesa de los Llanos, con la que se casó el hijo del tío Lobo. O sea que el hijo de Pío Bandosel y el hijo del tío Lobo se casaron con dos hermanas, que una era la marquesa de Amébar y la otra era la marquesa de Villamejor. De hecho, yo sí que sé que a mi bisabuelo, que también se le murieron varios hijos, porque claro, en aquella época tú podías tener 24 hijos, pero en realidad vivos a la vez hubo 19, es decir, que sufrió mucho eso. Yo sé que a mi bisabuelo eso le afectó mucho, sobre todo murió, hay una niña que se llama Paquita, que murió con 10 años, luego hubo un primer Álvaro que murió con 3 meses, porque mi abuelo era Álvaro, pero fue posterior. Luego, por ejemplo, él le puso Pío a 3 hijos y los 3 murieron. O sea, uno murió muy pequeñito, el otro también pequeñito y el tercero murió con 26 años. Entonces yo creo que ya no le puso más Pío a nadie porque debió pensar que el nombre estaba un poco más altito, pero no llegó a tener... Y entonces yo sé que todas esas pérdidas a él le afectaron mucho, por lo cual entiendo que el tío Lobo, que le pasó... Hombre, el tío Lobo tuvo 7 hijos, no tuvo 24, pero es verdad que perdió también a casi todos, pues eso debió afectarle, porque eso debe tocarte tu carácter. Sí. Y se le describe además pues como un hombre familiar, muy enamorado de su esposa, etcétera. ¿Tú crees que eso de que se liara con la criada, etcétera y tal es...? Bueno, se está refiriendo al tema de la novela, ¿no? Que sí. Me parece que lo... Hombre, a mí la verdad es que yo no lo sé. Yo también he escrito una novela, pero no sobre mi bisabuelo, sino el origen de la Unión, que le llamé La ciudad inventada. Y la verdad es que, bueno, pues es verdad que partiendo de unos hechos históricos, pues luego tú creas, de alguna manera, elementos que sobre de hechos históricos el puente pues tiene que ser ficción, porque no hay un punto que los una, ¿no? Y entonces pues yo he creado muchas veces ficción. Pero sí que es verdad que ese episodio concreto que tú estás narrando en esa novela que yo leí también, a mí me chocó mucho, porque además hay una escena muy explícita el día de la muerte de su mujer con su amante, y a mí me cuesta creer eso. Es verdad, no vamos a ser ingenuos, que en esa época pues todos tenían amantes, es decir, porque nosotros sabemos que nuestro bisabuelo tuvo 24 hijos con sus 2 mujeres, lo que no sabemos son los que tuvo fuera del matrimonio, ¿no? O sea, que eso estaba al día. Yo no sé hasta qué punto, yo no puedo decirte si el tío Lobo era un hombre familiar o no. Es verdad que tenía un carácter, ya lo he dicho antes, tosco, y tenía un carácter duro, pero no sabemos si era con sus empleados o con la gente con la que negociaba. Era un negociante muy duro, eso es verdad, pero no sabemos si familiarmente tenía otro tipo de carácter o si seguía proyectando el mismo. Eso sinceramente no puedo decirte. Sabe a poco, ¿verdad? Si ya lo dije, que se queda uno con ganas de seguir escuchando la vida de este hombre o de estos hombres, ¿no? Evidentemente, Zapata, el tío Lobo, pues es un personaje que yo creo que ha sido muchísimo más mediático, ha tenido bastante más impacto, más difusión, se le conoce más, en definitiva, ¿no? Se le conoce más. Pero bueno, eso no es obstáculo pues para que otros personajes del mismo momento histórico, pero quizá con una menor promoción por distintas circunstancias, pues bueno, tienen
tienen una peripecia vital pues jugosísima, y yo creo que es una oportunidad que tenemos el encontrar o tener cerca personas que nos lo cuenten. Así que bueno, vamos a seguir tirando del hilo con la colaboración de nuestros nuevos amigos. El objetivo es el de siempre: poner en contexto nuestra pasión por los minerales y nuestro entusiasmo por las minas, pues ponerlo todo en un marco histórico, un poquito más académico, un poquito más versado, pues para que sepamos al final dónde estamos, dónde nos movemos, y no perdernos el conjunto de la foto, porque la verdad es que en este caso y en muchos otros pues es que merece la pena. En el caso del personaje del tío Lobo, pues además yo creo que desde la novela de Juan Ramón Lucas, que se llama La maldición de la Casa Grande, bueno, pues hay una parte evidentemente documentada, y hay una parte pues que quizá tenga más licencias literarias entrando en la ficción. Bueno, nada que decir al respecto, ¿no? Pero bueno, siempre es importante también deslindar lo realmente acontecido de lo que puedan ser puestas en escena en el curso de una narración de novela, ¿no? Y yo creo que en este punto pues Gonzalo Van Dossel se limita o se circunscribe a los datos de las cosas que verdaderamente conocemos o nos han llegado, ¿no? Y bueno, pues no estoy desmereciendo la novela de este hombre, que por cierto está agotada en Amazon y no la he podido comprar, y por tanto no la he podido leer. No sé si la editarán de nuevo o qué, pero yo intenté hacerme con ella. En fechas próximas, cuando termine y pueda completar el trabajo, pues publicaré también un vídeo, un reportaje sobre el reciente hallazgo o la última recuperación, por ser más precisos, de las varitas azules de la mina San Jorge, contada por los protagonistas. Sabéis que se han presentado un lote excelente de estas varitas azules. Pues bueno, haré un reportaje también sobre este tema. Y luego estuvimos de visita en la mina Obdulia y en la mina de los Pajaritos. Esto ya un poco más en el capítulo de exploraciones mineras, ¿no? Y cosa patrimonial. Entonces, bueno, pues de una cosa y de otra espero pronto terminar unos capítulos para subirlos al canal.